El misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre à jaune. Autor Gaston Leroux. Capítulo 8. El juez de instrucción interroga a la señorita Stangerson. 5 minutos más tarde, mientras Joseph Rouletabille se inclinaba sobre las huellas de pasos descubiertas en el parque al pie de la ventana del vestíbulo, un hombre que debía ser un criado del castillo llegó hasta donde estábamos, dando grandes zancadas, y le gritó a Robert Darzac, que bajaba del pabellón. Señor Darzac, ¿sabe que el juez de instrucción está interrogando a la señorita? Robert Darzac nos dio una vaga excusa y salió corriendo en dirección al castillo. El hombre echó a correr detrás de él. Sí, el cadáver habla, dije. Esto va a ponerse interesante. Tenemos que enterarnos, dijo mi amigo. Vamos al castillo. Y me arrastró. Pero en el castillo, un gendarme apostado en el vestíbulo nos prohibió el acceso a la escalera del primer piso. Tuvimos que esperar. Durante ese tiempo, esto sucedía en la habitación de la víctima. El médico de la familia, al comprobar que la señorita Stangerson se encontraba mucho mejor, pero temiendo una recaída fatal que no permitiría volver a interrogarla, creyó que era su deber avisar al juez de instrucción, y éste había decidido proceder inmediatamente a un breve interrogatorio. A este interrogatorio asistieron el señor de Market, el secretario, el señor Stangerson y el médico. Más tarde, durante el proceso, logré procurarme el texto de dicho interrogatorio. Helo aquí, en toda su jurídica sequedad. Pregunta: señorita, ¿es capaz de darnos algunos detalles del horrible atentado del que ha sido víctima sin fatigarse demasiado? Respuesta: me siento mucho mejor, señor, y voy a decirle lo que sé. No noté nada anormal cuando entré en mi habitación. Pregunta: perdón, señorita, si me lo permite, voy a hacerle unas preguntas y usted las responderá. Eso la cansará menos que un largo relato. Como diga, señor. ¿Cómo empleó usted el tiempo aquel día? Quisiera que sea lo más precisa y meticulosa posible. Si no es demasiado pedir, señorita, me gustaría reconstruir cada uno de sus movimientos de aquel día. Me levanté tarde, a las 10, porque la noche anterior mi padre y yo habíamos vuelto tarde, ya que habíamos asistido a la cena y a la recepción ofrecidas por el presidente de la República en honor de los delegados de la Academia de Ciencias de Filadelfia. Cuando salí de mi habitación, a las 10:30, mi padre ya estaba trabajando en el laboratorio. Trabajamos juntos hasta el mediodía. Dimos un paseo de una media hora por el parque. Almorzamos en el castillo. Media hora de paseo hasta la 1:30, como todos los días. Después, mi padre y yo regresamos al laboratorio. Allí nos encontramos con mi doncella, que acababa de arreglar mi cuarto. Yo entro al cuarto amarillo para encargarle algunas cosas sin importancia a esta empleada, que sale del pabellón enseguida, y retomo el trabajo con mi padre. A las 5 salimos del pabellón para dar otro paseo y para tomar el té. Antes de salir, a las 5, volvió a entrar a su cuarto. No, señor, mi padre entró en él, porque le pedí que me trajera el sombrero. ¿Y no vio nada sospechoso? Señor Stangerson. Claro que no, señor. Además, es casi seguro que el asesino todavía no estaba debajo de la cama en ese momento. Cuando salieron, la puerta de la habitación quedó cerrada con llave. Señorita Stangerson. No, no teníamos ninguna razón para hacerlo. A partir de ese momento,
¿Cuánto tiempo estuvieron el señor Stangerson y usted fuera del pabellón? Más o menos 1 hora. Sin lugar a dudas, fue en el transcurso de esa hora cuando el asesino se introdujo en el pabellón. Pero, ¿cómo? No lo sabemos. Se han encontrado en el parque huellas de pasos que se alejan de la ventana del vestíbulo, pero no se ven pasos que se acerquen. ¿La ventana del vestíbulo estaba abierta cuando salió con su padre? No me acuerdo. Señor Stangerson. Estaba cerrada. ¿Y cuándo volvieron? No presté atención. Señor Stangerson. Seguía cerrada. Lo recuerdo muy bien porque al regresar dije en voz alta: la verdad es que el tío Jake se la podía haber abierto en nuestra ausencia. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Recuerde, señor Stangerson, que el tío Jakes, mientras estaba afuera y antes de irse, la había abierto. Entonces volvieron a las 6 al laboratorio y reanudaron su trabajo. Sí, señor. ¿Y no volvió a abandonar el laboratorio desde esa hora hasta el momento en que entró en su habitación? Señor Stangerson. Ni mi hija ni yo, señor, teníamos un trabajo tan urgente que no perdíamos ni un minuto, hasta tal punto que desatendíamos todo lo demás. ¿Cenaron en el laboratorio? Sí, por la misma razón. ¿Acostumbran cenar en el laboratorio? Muy pocas veces. ¿Podía saber el asesino que esta noche cenarían en el laboratorio? Señor Stangerson. Por Dios, señor, no lo creo. Fue al volver al pabellón a eso de las 6 cuando tomé la decisión de que mi hija y yo cenáramos en el laboratorio. En ese momento se nos acercó el guardabosque, quien me retuvo un instante para pedirme que lo acompañara en una inspección urgente por el lado del bosque que yo había decidido talar. No podía hacerlo y pospuse la tarea para el día siguiente. Y entonces le pedí al guardabosque que tenía que pasar por el castillo que le avisara al mayordomo que cenaríamos en el laboratorio. El guardabosque se despidió para llevar mi recado y yo me reuní con mi hija, a quien le había dado la llave del pabellón y que, a su vez, la había dejado en la puerta del lado de afuera. Mi hija ya estaba trabajando. Señorita, mientras su padre seguía trabajando, ¿a qué hora entró en su habitación? Señorita Stangerson. A las 12 de la noche. ¿Entró el tío Jakes en el cuarto amarillo en el transcurso de la noche? Para cerrar los póstigos y encender la mariposa como todas las noches. ¿No advirtió nada sospechoso? Nos lo habría dicho. El tío Jakes es un buen hombre que me quiere mucho. El tío Jakes es un buen hombre que me quiere mucho. Señor Stangerson, ¿afirma usted que el tío Jakes no volvió a salir del laboratorio y que se quedó todo el tiempo con usted? Señor Stangerson, estoy seguro, no tengo ninguna duda al respecto. Señorita, cuando entró en su habitación, cerró inmediatamente la puerta con llave y cerrojo. Son muchas precauciones, sabiendo que su padre y su criado estaban allí. ¿Acaso temía usted algo? Mi padre no tardaría en regresar al castillo ni el tío Jakes en ir a acostarse. Y además, efectivamente, algo temía. Y tanto temía ese algo que tomó prestado el revólver del tío Jakes sin decírselo. Es verdad, no quería asustar a nadie, principalmente porque mis temores podían resultar pueriles. ¿Y qué era lo que temía? No sabría decírselo exactamente. Desde hacía varias noches me parecía oír en el parque y fuera de él, alrededor del pabellón, ruidos insólitos y, a veces, pasos o crujidos de ramas. La noche que precedió al
atentado, en que no me acosté hasta las 3 de la mañana, de vuelta del Eliseo, me quedé un instante en la ventana y me pareció ver unas sombras. ¿Cuántas sombras? 2 sombras que daban vueltas alrededor del estanque. Después la luna se escondió y no vi nada más. Otros años. En esta época ya he vuelto a mis aposentos en el castillo, donde reanudo mis costumbres de invierno, pero este año me había propuesto no abandonar el pabellón hasta que mi padre hubiera terminado el resumen de sus trabajos sobre la disociación de la materia para la Academia de Ciencias. No quería que esta importante obra, que estaría terminada en unos días, fuera demorada por cualquier cambio de nuestras costumbres cotidianas. Comprenderá que no haya hablado con mi padre de mis temores infantiles y que los ocultara al tío Jakes, quien no habría podido contener su lengua. Sea como fuera, yo sabía que el tío Jakes tenía un revólver en el cajón de su mesa de noche. Así que aproveché un momento en que el buen hombre se ausentó durante el día para subir rápidamente al desván y tomar su arma, que guardé en el cajón de mi propia mesa. ¿Tiene usted algún enemigo? Ninguno. Comprenderá, señorita, que precauciones tan excepcionales sorprenden a cualquiera. Señor Stangerson. Es cierto, hija, son precauciones muy sorprendentes. No, les digo que hacía 2 noches que no me sentía nada tranquila. Señor Stangerson, tendrías que habérmelo dicho. Es imperdonable. Habríamos evitado una desgracia. Una vez cerrada la puerta del Cuarto manillo, ¿se acuesta usted, señorita? Sí, y como estoy muy cansada, me duermo enseguida. ¿La mariposa seguía encendida? Sí, pero emitía una luz muy tenue. Entonces, señorita, díganos lo que ocurrió. No sé si hacía mucho tiempo que dormía, pero de pronto me despierto. Doy un fuerte grito. Señor Stangerson. Sí, un grito horrible. Al asesino. Todavía lo tengo en mis oídos. Da Usted un fuerte grito. Había un hombre en mi cuarto. Se abalanzó sobre mí, me puso las manos en la garganta e intentó estrangularme. Ya me estaba ahogando cuando, de pronto, mi mano logra sacar del cajón entreabierto de mi mesa de luz el revólver que había puesto allí y que estaba listo para disparar. En ese momento el hombre me tira de la cama y blande sobre mi cabeza una especie de masa, pero yo disparé. Enseguida sentí un rudo golpe, un golpe terrible en la cabeza. Todo esto, señor juez, fue más rápido de lo que puedo decir. Y ya no sé nada más. Nada más. ¿No tiene idea del modo en que el asesino pudo escaparse de su habitación? Ni idea, no sé nada más. Uno no sabe lo que pasa a su alrededor cuando está muerto. ¿El hombre era alto o bajo? Solo vi una sombra que me pareció imponente. ¿No nos puede dar algún indicio? Señor, no sé nada más. Un hombre se abalanzó sobre mí. Le disparé y no sé nada más. Aquí termina el interrogatorio de la señorita Stangerson. Joseph Rouletabille esperó pacientemente a Robert Darzac. Este no tardó en aparecer. Había escuchado el interrogatorio en una habitación vecina al cuarto de la señorita Stangerson y venía a contárselo a nuestro amigo con gran exactitud, gran memoria y una docilidad que me sorprendieron una vez más. Gracias a las notas apresuradas que tomó en un papel, pudo reproducir casi textualmente las preguntas y las respuestas. A decir verdad, el señor Darzac parecía el secretario de mi joven amigo y actuaba en todo como alguien que no puede negarle nada, o mejor aún, como alguien que trabajara para él. El hecho de la ventana cerrada impresionó mucho al reportero, como había impresionado al juez de instrucción. Además, Rouletabille le pidió al señor Darzac
que le repitiera cómo había empleado el tiempo la señorita Stangerson el día del drama, tal como la señorita Stangerson y su padre lo habían declarado ante el juez. La circunstancia de la cena en el laboratorio pareció interesarle muchísimo y se lo hizo repetir 2 veces para estar más seguro de que únicamente el guardabosque sabía que el profesor y su hija cenarían en el laboratorio. ¿Y de qué manera se había enterado de eso el guardabosque? Cuando el señor Darzac se calló, yo dije: este interrogatorio no echa mucha luz sobre el problema. Lo oscurece, afirmó el señor Darzac. Lo aclara, dijo pensativo Rouletabille. Aquí termina el capítulo 8, el capítulo número 8 del libro que se titula El misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre à jaune, cuyo autor es Gaston Leroux. Son las 11 de la mañana en punto y hoy es un hermoso día, jueves 9 de diciembre del 2021.